Personaje de contrastes, parteaguas a la historia de México, recordamos a 150 años de su partida, a Benito Juárez. Y es lunes de reporteros. Vamos a visitar el Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales. Son interesantes, ¿no, Rafa? Laura Barrera, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Gracias por arrancar la semana con nosotros. Hola, Laura Regis, en la traducción de Lenguas de Señas Mexicana. Y en efecto, muy interesante el tema del lunes de reporteros, pero el programa en general, Laura, mucha información que compartir. Una hora cultural que no hay que perderse. Vamos a iniciar con el recuerdo de una grande. Así es, no fue necesariamente una despedida, más bien fue una celebración de vida, de su legado. Así dieron el último adiós a Lourdes Grobet. Este fin de semana, amigos y familiares se reunieron en el Salón Los Ángeles para darle el último adiós a la artista Lourdes Grobet, la reconocida fotógrafa y documentalista mexicana, que hace apenas una semana recibió la Medalla Bellas Artes por su importante trayectoria. Es muy fuerte porque fue una mujer muy vital, entregada a su trabajo, a su obra, a la vida, con unas ganas de un espíritu libre y de vida. Entonces sí fue muy choqueante, pero por otro lado también estamos honrando lo que ella nos enseñó, que fue vivir la vida a su plenitud. Y bueno, todos nos vamos para allá, pero ella estoy segura que está contenta que le estemos despidiendo con alegría, porque tuvo una vida muy intensa y tocó muchísimos corazones. En el escenario se montó un bello altar adornado con su obra, sus libros y objetos personales. Al centro, en el lugar de honor, se encontraba la urna con sus cenizas. Es nuestro velorio. En vez de irnos a Galloso, nos veníamos al Salón Los Ángeles. Creo que va más con la personalidad de mi mamá. Y no queríamos hacer una cosa triste, ni porque mi mamá no era eso. De fondo sonaba su música favorita y entre cálidos abrazos y muestras de cariño se fue desarrollando la tarde. No hubo llanto ni lamentos, en cambio la gente sonreía al recordar alguna anécdota. Como madre, pues extraordinaria, muy divertida. Entonces, yo recuerdo desde siempre, pues acompañarla. Me decía, vámonos, órale, agárrate las cámaras y los cables y... Entonces era fotografiar los museos de noche cuando le pedían catálogos, ir a las arenas de lucha libre, cargarle equipos y todo. Entonces eso era para mí la cotidianidad, eso era mi vida de infancia de Lourdes mamá. A principios de julio se realizó la presentación de su libro Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena y se espera que antes de que acabe el año se estrene su último documental. Siempre con sus proyectos, siempre con una tenacidad de terminarlos y yo creo que bueno, el hecho de haber terminado su documental de Reunión Familiar, que es el segundo documental sobre Bering, y su libro de Laboratorio de Teatro Campesino, pues para ella era algo que definitivamente no iba a dejar este mundo antes de presentarlos y terminarlos. Lourdes nunca dejó de buscar, que yo creo que ese es el espíritu de un verdadero artista. Nunca dejó de crear, nunca dejó de imaginar, nunca dejó de desafiarnos, porque lo que proponía siempre parecía algo como fuera de escala y lo lograba, ¿no? Con esa humildad, con esa generosidad que la caracterizó. Sobre el archivo fotográfico y audiovisual de Lourdes Grobet, por el momento quedará bajo el resguardo de su familia. Pues sí, como no, con esas imágenes permanecerá siempre con nosotros. Y la memoria de Miguel Ángel Fernández Villar también se mantiene viva. Al mediodía de este lunes, las puertas del Museo Nacional de Antropología se abrieron para que familiares, amigos, colegas y discípulos del connotado museógrafo Miguel Ángel Fernández, quien falleció el pasado 12 de julio, pudieran brindarle un último adiós y celebrar su profunda impronta en la museografía nacional. Estamos aquí reunidos para rendir sentido y merecido homenaje a un personaje que supo aprehender el tiempo para presentarlo ante la mirada de miles de espectadores que de esta manera lograban penetrar a través de los objetos en los entresijos de la historia. Artífice de la museografía de recintos como el Museo del Templo Mayor, el Museo de Sitio de Palenque y el Museo del Vidrio en Monterrey,
Miguel Ángel Fernández consideraba las aportaciones estéticas y culturales del arte mexicano prehispánico a la altura de cualquier contribución del resto de la humanidad. Tal convicción impulsó algunos de sus proyectos más logrados, como sus exposiciones de corte internacional Isis y la serpiente emplumada, exhibida en el Museo Nacional de Antropología, y México Eterno, Arte y Permanencia, expuesta en el Palacio de Bellas Artes en 1999. Mi padre vivió para la inconmensurable calidad estética y cultural del arte de nuestro país. Y solamente le debemos agradecimiento y honrar su memoria visitando su trabajo, visitando los museos, las exposiciones que hizo y conociendo sus publicaciones. Durante más de una década, Miguel Ángel Fernández fue coordinador nacional de museos y exposiciones del INAH. Más tarde fue nombrado conservador de Palacio Nacional y se convirtió en uno de los artífices de la galería de ese recinto. Durante medio siglo de trayectoria profesional, publicó más de 20 libros sobre museografía, historia y coleccionismo. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y antes de pasar a la siguiente información, quiero aprovechar para enviar un abrazo solidario a Francisco Fonseca, notario, colaborador de este espacio, queridísimo amigo, por el sensible fallecimiento de su esposa Patito. Como le decía cariñosamente a Francisco, pronta resignación y todo el cariño de parte del equipo de Canal 22. Cambiamos de información. Músicos mexicanos llegan a la ciudad de Los Ángeles, California, para integrarse a la orquesta del encuentro, donde serán dirigidos por Gustavo Dudamel. A partir de mañana y hasta el 4 de agosto se realizará la tercera edición del Programa Internacional de Formación y Liderazgo Orquestal Encuentros en Los Ángeles, California, iniciativa de la Fundación Dudamel, que a través de clases magistrales, talleres, ensayos y conciertos impulsa la educación musical y reúne al talento joven del mundo con destacados especialistas y docentes. Tiene sus antecedentes en el 2019, cuando vino la Filarmónica de Los Ángeles y su orquesta juvenil a participar a México. Vienen especialistas, músicos, concertistas y docentes, tanto de la Filarmónica de Los Ángeles como de las grandes orquestas del mundo, como la Filarmónica de Berlín, la Orquesta de la Ópera de París, la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, por mencionar algunas. Este 2022, el programa reunirá más de 100 jóvenes de 22 países diferentes. México tiene presencia con la participación de 6 músicos de entre 18 y 26 años. Del Conservatorio Nacional de Música está René Emiliano de Gante, que es violonchelista, y Diego Michel Rodríguez Sánchez, que toca el corno francés. De la Escuela Superior de Música está Jorge Luis Guzmán García, que es violinista, y también Diego Osmo Morales, que también es violinista. Del Sistema Nacional de Fomento Musical estará Linda Patricia Torres tocando la viola, y del Sistema Sonemos, Mauricio Torres Aldama, que también es cornista francés. Todos los participantes en su conjunto dan vida a la orquesta del encuentro. Bajo la batuta de Gustavo Dudamel ofrecerán 2 presentaciones, una el 2 de agosto en el Anfiteatro Hollywood Bowl de Los Ángeles, California, recinto que está celebrando sus primeras 100 temporadas, y otra el 4 de agosto en el Teatro Griego William Randolph Hearst de la Universidad de California en Berkeley. En ambos lugares se realizará el estreno mundial de una pieza comisionada por la LA Phil al compositor venezolano-español Giancarlo Castro de Adona, donde también participará la vocalista y 5 veces ganadora del Grammy, Esperanza Spalding. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Los procesos creativos de una nueva generación de artistas es el pretexto ideal para reunirnos. La creación plástica realizada por estudiantes de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda fue exhibida en la muestra académica 2021-2022 titulada Reunirnos, la cual se llevó a cabo de manera presencial el sábado 16 de julio y continuará con una muestra virtual el mes de septiembre. Lo que vamos a ver es un registro de las piezas que se exhibieron en la Esmeralda en esta muestra que tuvimos recientemente en el cierre del semestre, y también con piezas nuevas que son como ideales para mostrarse en una plataforma web, como videoensayos, como
revistas, fanzines de corte digital, y también vamos a ver como registros de piezas escultóricas o bien proyectos sonoros. Reunirnos está organizada en 3 etapas académicas: inicial, flexibilidad curricular y final, correspondientes a estudiantes del primero, tercero y quinto semestres. Que este concepto de que es el prefijo reconfigurarnos, recuerparnos, reunirnos, salió desde esa iniciativa estudiantil. Son chicos que realizan los servicios social dentro de la etapa de flexibilidad curricular. Isaac Villegas, Ámbar Lacheño y Brandon Galván son los estudiantes que conceptualizaron esta propuesta. La muestra da cuenta no de piezas, sino de procesos creativos. Lo que nos diferencia de una exhibición, de una galería o museo, es de que en la Esmeralda van a ver cómo se gestan los procesos formativos de los futuros creadores de México. Es decir, se ven las entrañas de los procesos de creación y muchas veces son procesos que aún no están terminados. Es decir, no ven obras terminadas, sino ven procesos. La segunda etapa de la muestra Reunirnos estará disponible en el sitio electrónico que aparece en pantalla a partir del 13 de septiembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ahora les platicamos que el escritor suizo Joel Dicker regresa con un nuevo libro, lo que significa que aún hay un crimen por resolver. Alaska Sanders apareció asesinada el 3 de abril de 1999. Su cuerpo fue encontrado al lado del lago de Mont Pleasant, una pequeña localidad de New Hampshire. En su bolsillo había un mensaje que decía: "Sé lo que has hecho". A partir de este crimen, Joel Dicker desarrolla la trama de la novela El caso Alaska Sanders, la cual es la continuación de sus otras obras. O sea que el caso Alaska Sanders liga el caso de Harry Keber y el libro de los Baltimore. Y esto me permitió hacer una trilogía, en el sentido de que son tres libros que están, que uno es la continuación del otro, pero al mismo tiempo me permitió escribir 3 libros que se pueden leer de forma independiente. En esta novela publicada por Alfaguara se reúne el escritor Marcus Goldman y el sargento Perry, pero también el joven Lauren Donovan, quien está empeñado en resolver el crimen. Se trata de 2 historias de amistad. La amistad de Marcus Goldman y Harry Keber, que es una amistad que llega al principio del libro a un momento álgido de la amistad, pero al final del libro, en cierto modo, se ha roto esa amistad y no sabemos lo que va a pasar. Y hay una segunda historia de amistad en esta novela. En la primera novela es la amistad entre Perry, el policía, y Marcus. Para el autor de Los últimos días de nuestros padres, El enigma de la habitación 622 y El libro de los Baltimore, el género le permite abordar problemas que desafortunadamente no conocen fronteras. Bueno, todos los días en Europa y en América Latina también, en Sudamérica también, pero bueno, en Europa todos los días, cada minuto hay una mujer que es asesinada en cualquier lugar de Europa, por su marido, un hombre, para alguien. Y sencillamente eso ocurre porque es una mujer, porque es mujer y porque es víctima de violencia. Yo creo que no es en absoluto anecdótico elegir mujeres como víctimas, yo creo que refleja tristemente la realidad. Noticias 22, Alberto Aranda. Antes de la pausa, les recordamos que está disponible el registro para la convocatoria cómic en lenguas indígenas nacionales. Este año pueden participar hablantes de alguna lengua indígena de forma individual o como colectivo. La temática es libre. Las propuestas deben ser originales e inéditas. Toda la información la van a encontrar en la página de la Secretaría de Cultura o bien en la plataforma Contigo en la Distancia. El registro va a estar abierto hasta el 29 de julio, así que bueno, si ustedes escriben en alguna de estas lenguas o saben de alguien, hay que avisarle. Vamos a una pausa. Desde el 2018, el INE implementa una acción afirmativa para que los partidos políticos postulen candidaturas indígenas a diputaciones federales. Por ello, por primera vez, el INE realizará una consulta a personas, pueblos y comunidades indígenas para conocer sus opiniones sobre cómo verificar los lazos entre esas candidaturas y sus comunidades. Si perteneces a un pueblo o comunidad indígena, el INE te invita a participar del 2 al 21 de julio. INE naque desake, la lunes yutuze.
historia comenzó en 1992, donde nos cuentan lo que esperaban al casarse en medio de la crisis. Y a partir de las 6 de la tarde yo tenía que estar en este edificio hasta las 12 de la noche. Pero había que hacerlo porque no hubiera tenido casa. Y gracias a eso, mira, yo tengo esto. 30 años después, los hemos reunido para que nos cuenten sus historias y sobre las transformaciones de la isla. El país enfrenta escasez de todo, con fallas en los servicios. Amores Cubanos, lunes, 21 a 30 horas. La oscuridad, lo siniestro, las fuerzas de la naturaleza que se rebelan contra la razón humana. Gótico es por eso lo tenebroso. El Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, el gótico en México, Instituto Cultural Helénico. José Antonio Fernández conversa con la fotógrafa, directora y productora Lourdes Grobet. Sabía que iba a estar en el lugar de una de las etnias más viejas del mundo. Lo que antes fue un puente y un lugar de comunicación y de inmigración, ahora es una frontera imposible de cruzar. Pantalla de cristal, Lourdes Grobet, documental, Bering, equilibrio y resistencia, miércoles, 21 a 30 horas. El heroico triptofanito está de vuelta para despejar algunas incógnitas sobre el impacto de la pandemia en el devenir cotidiano. Triptofanito regresa para explicarnos ahora sobre el COVID y cómo nos cambió la vida la pandemia, solo que ahora lo hace acompañado de lisina. Este libro, coeditado por el Colegio Nacional y la Secretaría de Cultura de Jalisco, está dirigido a los niños. Triptofanito, nuestro héroe, se involucrara en el tema del COVID, ¿no? Sobre todo poniendo énfasis en un punto importante, y es qué aprendemos, qué hemos aprendido de la pandemia y cómo podemos canalizar todo ese aprendizaje para nuestro mejor futuro. Triptofanito, lisina y la pandemia, y después ¿qué pasó? El virus que nos cambió la vida, fue realizado por Julio Frenk, Andrés García Barrios, Leslie Alguer y cuenta con las ilustraciones de Manuel Peña. Al pasar las páginas, descubriremos cómo funcionan las vacunas. El doctor Frenk, digamos, es un vértice entre ambas posturas. Quienes lo conocen, saben que siempre ha tenido esta doble vertiente de la ciencia y el humanismo, y que muy generosamente nos une a un equipo de gente para que lo acompañemos en poder concretarlo. Siempre con un ambiente lúdico, divertido. Y como ves, es una especie de diccionario. Bueno, es un alfabeto en el que en cada letra vamos hablando de alguna de los conceptos importantes. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Se han puesto a pensar qué consumimos en realidad cuando bebemos agua potable, por ejemplo? Vamos a ver. La exposición a sustancias químicas permanentes en el agua potable tiene efectos más peligrosos de lo que se sabía hasta ahora, anunció recientemente la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA por sus siglas en inglés. Nuevos datos científicos mostraron que el ácido perfluorooctanoico y el ácido sulfónico de perfluorooctano, que contaminan el agua potable y al que están expuestos de por vida varios segmentos de la población en todos los estados de la nación norteamericana, producen efectos negativos para la salud. Estos químicos tóxicos no se degradan, por lo que permanecen miles de años en el medio ambiente y se utilizan en la industria de cosméticos y de envasado de alimentos. Los reguladores estadounidenses no habían considerado que la exposición prolongada a estos componentes tuviera un riesgo tan grande a la salud. Sin embargo, ahora se vinculan a infertilidad, problemas de tiroides y varios tipos de cáncer. Incluso, una baja exposición de por vida puede comprometer los sistemas cardiovascular e inmune,
y también se asocia al decremento del peso a nacer. Es por ello que la EPA está tomando acciones agresivas y trabaja en la propuesta para reglamentar el agua potable a nivel nacional. De hecho, está invitando a los estados y territorios, específicamente a comunidades pequeñas o desfavorecidas, a solicitar $1,000 millones como la primera parte de los 5,000 millones destinados a hacer frente a estos contaminantes emergentes en el agua potable, los cuales son subvenciones de la Ley de Infraestructura Bipartidista de ese país. Exploremos las profundidades del océano en busca de los barcos de Cortés. En 1519, en la Villarrica de la Veracruz, Hernán Cortés destruyó sus naves para impedir que su tripulación retornara a Cuba. A partir de documentos históricos, se sabe ahora que las hundió y no las incendió como relata el mito. Es en esta zona donde se ha realizado una investigación y de la cual se desprenden 20 imágenes subacuáticas que conforman la exposición Arena y Metal tras los barcos de Cortés. En 2018-2019 estuvimos alrededor de un mes en la Villarrica haciendo exploraciones, primero con geofísica, utilizando un magnetómetro para obtener una lectura de todos estos objetos ferrosos que puede haber en el fondo marino, y posteriormente la excavación bajo el sedimento, la localización de estos objetos ferrosos, que se trata de anclas. La Villarrica fue el segundo asentamiento en la América continental, después del Darién. Es un territorio localizado a aproximadamente 80 kilómetros al norte del actual puerto de Veracruz, y fue ocupado durante 5 o 6 años. Fue a la Villarrica a donde a finales del siglo XIX, un historiador veracruzano encauzó sus investigaciones. En esa zona de la Villarrica es donde hemos estado concentrando nuestros esfuerzos. Y curiosamente, es este lugar donde en 1891, don Francisco del Paso y Troncoso, de manera visionaria, se le ocurre meter buzos con escafandra para explorar el fondo de esa zona en busca de los barcos de Cortés. Si bien del Paso y Troncoso no logró encontrar los restos, sí realizó uno de los primeros trabajos de arqueología subacuática en el mundo, lo cual quedó registrado en fotografías a las que ahora, más de un siglo después, se suma el trabajo del equipo de Lina. La exposición Arena y Metal también incluye piezas del escultor Pablo Olivera. Presenta su trabajo escultórico que tiene que ver con la forja del hierro, precisamente, ¿no? Entonces ahí hay una especie de similitud con estos materiales arqueológicos, anclas que hemos estado encontrando, y en ese sentido la gente pues puede tener una experiencia extra que le ayude a reflexionar en torno a este tipo de material. Arena y Metal, tras los barcos de Cortés, se exhibe en el Museo Regional de Oaxaca hasta el 30 de octubre de 2022. Noticias 22, Víctor Gaspar. El pop art está de luto. Murió a los 93 años de edad en Nueva York el escultor Clay Oldenburg, pionero del arte pop. Fue conocido sobre todo por sus instalaciones que replicaban objetos cotidianos de gran tamaño. Oldenburg tuvo un interés particular por la forma, la revolucionaria idea dadaística de llevar objetos confeccionados al ámbito del arte y la fascinación irónica del artista pop por la cultura al reimaginar elementos ordinarios en contextos fantásticos. Entre sus obras más famosas se encuentra la pinza de ropa. Se instaló en 1976 frente al Ayuntamiento de Filadelfia. Es una representación semi-abstracta de un hombre y una mujer casi idénticos, abrazados a la misma altura, pero se parece al objeto doméstico. En 1995, el Guggenheim neoyorquino le brindó una gran retrospectiva, con alrededor de 200 objetos. Sus obras se encuentran en distintas ciudades del mundo, como Nueva York, Chicago, Rotterdam, París, Berlín, Milán y Barcelona, para reflexionar permanentemente sobre la relación que tiene el humano con los objetos. Preparen los oídos, cierren los ojos y
prepárense para emprender un viaje por el mundo y descubrir sus misterios. Detrás del mundo que conocemos. La fantasía, el humor y el horror que visten los personajes y lugares del pasado regresan con la primera temporada del podcast Historias Perdidas en la plataforma de audiolibros en español Podimo. Escrita y contada por el periodista León Krause, la propuesta integra 12 grandes misterios históricos. La intención central es divertir, acompañar y divulgar. Es una invitación a ponerse los audífonos y a emprender un viaje a través de la historia del mundo. Hemos viajado milenios por el planeta entero. Historias Perdidas surgió hace más de una década como un proyecto de radio y la idea es que padres e hijos se interesen por narraciones atmosféricas. Los misterios de Pompeya, el último tigre de Tasmania, la oscura muerte del mítico bandido Billy el Niño y la Dalia Negra son parte de los temas abordados en esta nueva temporada, producida por Editorial Clio. En esta temporada regresamos hasta el principio de la humanidad, cuando los seres humanos comenzaron a dejar sus sitios originales para conquistar el planeta. Y tomamos eso como ejemplo para luego hablar del viejo oeste y llegar a la muerte de Billy the Kid. 12 grandes misterios históricos. Los interesados pueden escuchar el podcast de manera semanal a partir del martes 19 de julio. Solo por Podimo. Noticias 22, Karen Rivera. Esta noche con el tema Museos y Cerebros, Javier Aranda Luna nos espera en Debate 22. Lo van a acompañar la historiadora de arte Elena González, la directora del Comité de Educación y Acción del ICOM, Paola Araiza, y el director del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, Juan C. González. No se lo pierdan, va a estar bueno al término de este espacio informativo. Vamos a la pausa. Que fuera como antes, hombre, nuestra fiesta fuera la número uno, yo creo, en todo México. Estudios Churubusco presenta una tradición que por años ha acompañado a San Juanito en su peregrinación. Y toda la gente con los mazos peleando con las patrullas a pedradas, como fuera. O sea, querían quitar la tradición, pero nunca lo van a poder hacer. Un documental que confronta la tradición con la legalidad. La Sedena dijo bien claro, no queremos que se vacunen con nosotros. Los truenos de San Juan, visión periférica, lunes 22 horas. Canal 22 presenta los mejores cortos pertenecientes a la 16ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Estados Unidos en América. Pues para mí ha sido un honor tener aquí al Ballet Folclórico de México y a Amalia Hernández, porque ha sido para nosotros un gran referente. Allá en el cielo. Ni dijeron aquí vamos, nomás de repente cercaron y saquen sus animales. 4 minutos. ¡Viva el pueblo! Cúrame, por favor. Guadalupe. ¿Ya te dije que tu papá nunca va a volver a este país? Shorts México. Estreno. Martes 22 horas. La oscuridad, lo siniestro, las fuerzas de la naturaleza que se rebelan contra la razón humana. Gótico es por eso lo tenebroso. El Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, el gótico en México, Instituto Cultural Helénico. ¿Qué les parece si viajamos al siglo XIX y echamos un vistazo a la propuesta gráfica de aquella época? Una investigación titánica de aquellos mexicanos que fueron testigos de la reforma y la consolidación de la República se reúne en el libro A la luz de la caricatura, Diccionario Gráfico México 1861-1903. Novedosa publicación que muestra el ABC de 163 personajes públicos de esa época. Son personajes que están ligados a los partidos conservadores, a los partidos liberales, a los masones.
Entonces sí te va dando un mundo cercano a la historia del siglo XIX, ¿no? El libro es resultado de 5 años de trabajo realizado por un equipo de investigadoras encabezado por la historiadora Esther Acevedo. Después de indagar en periódicos, revistas, bibliotecas, archivos y fondos reservados, se decidió que este mapeo gráfico se dividiera en 4 secciones. La biografía del personaje, un comentario o anécdota sobre este, su fotografía y su caricatura. Y creo que también otra cosa muy importante de este libro es que su base es la fotografía y la caricatura. La fotografía que te da visos de realidad y la caricatura que te da el beneficio de la duda. Me estará diciendo la verdad la caricatura, ¿de veras este señor hizo esto? A la luz de la caricatura, Diccionario Gráfico México 1861-1903 es una publicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con información de Karen Rivera, para Noticias 22, Andrés Pereda. Ahora hagamos un recorrido por el Semillero Creativo de Fotografía en San Pablo del Monte. En el país hay alrededor de 300 semilleros creativos, que son programas donde se imparten cursos de distintas artes, de teatro, de muchas cosas, y en particular del que trata este proyecto es el semillero de fotografía. Entonces es un semillero que cumplió 7 años y surgió pues para resolver una problemática en específico de ese estado y sobre todo para procurar pues los derechos culturales de los niños y niñas. Primero están las imágenes de las tradiciones y costumbres, o sea, los festejos patronales, todo esto que podría ser que sean los mismos festejos, pero son vistos desde distintas perspectivas, de la individual de cada uno. Entonces, no es lo mismo para mí cómo se festeja una cosa que para ti, ¿no? Lo vemos diferente y por eso son retratos diferentes, aunque pareciera ser de lo mismo. Después está como un núcleo temático que en realidad es como el núcleo cultural del maíz, ¿no? O sea, es algo que está articulando distintas partes de la vida, porque es la vida cotidiana, en lo que comes, en tu dieta, pero también es la vida laboral. Y al final hay una serie de paisajes que también son paisajes, pero también son ellos en el paisaje, ellos en el espacio, o ellos contemplando ese espacio, ¿no? Que justo ahí es como donde siento que rompe con esta... No es retratar al espacio como algo ajeno a mí, sino yo estoy también formando parte de ese mundo. Los talleristas me han contado que, por ejemplo, las dinámicas de género se han modificado. Niños que tenían una idea de cómo era el trato y la convivencia con las mujeres, pues se modificó, porque en un principio el semillero estaba conformado por puras mujeres. Entonces, cuando ingresan hombres, pues son las mujeres las que les enseñan cómo hacer foto, cómo usar la cámara, y entonces hay un cambio en esa perspectiva o en esa percepción que ellos tienen. La fotografía no solo es hacer imágenes, sino también se vuelve como un pretexto para ellos interactuar con el entorno y conocerlo de otras maneras. Cambiamos de tema. Preocupante la situación que se vive en Europa a consecuencia de las altas temperaturas. Miles de bomberos luchan contra los incendios forestales que se han desatado en Portugal, España y en el suroeste de Francia. Desde la semana pasada, las temperaturas se han disparado a 47 grados centígrados en Portugal y por encima de los 40 en algunas regiones de Europa. Los incendios están devastando áreas en la región francesa de Gironda, en donde más de 12,000 personas han sido evacuadas.
En el sur de España, cerca de la Costa del Sol, unas 2.300 personas tuvieron que huir de un incendio forestal que se extendía por las colinas de Mijas, en la provincia de Málaga. Hasta ahora, más de 300 personas han muerto a consecuencia de estas temperaturas récord jamás registradas, mientras que en el Reino Unido, el Servicio Meteorológico Nacional Británico se espera que en esta semana el termómetro supere los 30 grados centígrados. Lunes de reporteros, como siempre un placer recibir a Karen Rivera, quien ya lo anticipaba Laura, nos platica sobre el Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales. Vamos al otro lado del estudio con ellas. El Instituto Politécnico Nacional cuenta con centros de investigación muy interesantes, a la vanguardia, y de eso se trata lo que nos trae ahora Karen Rivera en este lunes de reporteros. Y bueno, además ahora que es un tema tan importante para toda la población, siempre lo ha sido, pero es un tema que está en boca de todos, las vacunas y otros males, Karen, que vienen de lugares que a lo mejor consideramos lejanos en estas urbes, pero que son a lo mejor enfermedades o problemas endémicos que también hay que combatir y que también hay vacunas para ello. Tienes toda la razón, Laura. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Y sí, recordemos, por ejemplo, que en 2015 se detectó el primer caso del virus de Zika en México. Y este patógeno es provocado por un mosquito y genera malestares como dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre. Y algo importante es que hasta ahora no tenemos una cura y una vacuna para un virus como este en el país. De eso, o para generar alternativas contra este tipo de patógenos, se trata este proyecto, el Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales. Vamos a la primera parte. Bienvenidos al Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales. Este laboratorio nace de la inquietud y la obvia necesidad a raíz de problemas como la pandemia que hemos vivido con SARS-CoV-2. En la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional se encuentra uno de los centros de investigación que será clave en la vigilancia de próximas pandemias, el Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales. En este espacio se analizarán patógenos como el del Zika y el de la influenza. Además, se podrán estudiar agentes microscópicos desconocidos y los que producen las llamadas enfermedades ignoradas, que afectan a los países en vías de desarrollo. Este laboratorio está conjuntado por dos áreas. Es un laboratorio ahorita de bioseguridad nivel 2 y bioseguridad nivel 3. Es poder hacer investigación de frontera en la cuestión de virus en general. Le llamamos vigilancia virológica, es decir, incluso en la parte silvestre podríamos estar haciendo vigilancia de los virus que pudieran representar algún riesgo. El desarrollo de la vacuna, la investigación y desarrollo de vacunas de nuevos vectores. El centro se diseñó de acuerdo con las guías de los laboratorios de enfermedades infecciosas de los Estados Unidos y se instaló gracias al apoyo del CONACYT. Que el laboratorio sea a nivel de seguridad 3 significa que es de alta contención biológica, lo que evitará que se filtren virus fuera de las instalaciones. Por seguridad, la entrada al espacio será controlada mediante reconocimiento facial y tarjetas. Toda la ropa de calle se deja afuera, uno entra en una ropa intermedia y se cambia aquí. Tenemos diferentes, desde cofias, lentes de seguridad, guantes. Tenemos dos tipos de filtros, tenemos un inyectores de aire que vienen a través de manejadoras de 100 toneladas de aire que tienen una serie de filtros diferentes y el aire que entra entonces en esta área es altamente filtrado, muy puro. Estos son ultracongeladores, es lo que nosotros utilizamos en los laboratorios para poder guardar todas las muestras. En este caso estamos hablando de muestras, pues, ya sea de fauna silvestre, de virus, son menos 80 grados centígrados. Actualmente México no se caracteriza por generar desarrollo vacunal. La idea es impulsar esta capacidad, por lo que la infraestructura ofrecerá el primer posgrado de vacunología a nivel mundial. Hay otros laboratorios BCL3 en el país, no muchos desafortunadamente, pero creemos que tenemos el sello único de conjuntar cosas como esto, la vacunología, los virus tropicales, la educación, que nos van a dar un sello y un diferencial a nivel nacional y pues ojalá algún día a nivel internacional. Noticias 22, Karen Rivera.
Bueno, pues hay muchos virus, Karen, que son emergentes en ciertas poblaciones, patologías que son emergentes, que llegan a una población, se introducen en esa población y son adoptadas, como se utiliza esta palabra en términos médicos, digamos, en términos científicos, y se quedan en esa población. Pero a veces, como se consideran endémicos, pues se dejan ahí, pero en cualquier momento pueden saltar. Claro. E ir a otras poblaciones o adquirir características que les permitan ya no solamente estar en zonas tropicales, ¿no? Eso es importante y tiene que ver también con la evolución de los virus. Lo vimos muy claramente con SARS-CoV-2, que es otro de los agentes microscópicos que se va a analizar y a estudiar en este laboratorio, Laura, y que tiene mucho que ver con eso, cómo se van transformando, cómo van evolucionando los virus, se van adaptando a las nuevas condiciones, y eso es lo peligroso y eso es a su vez lo importante de proyectos como este. Me comentaba la doctora que existen en México aproximadamente 11 laboratorios de este tipo, de nivel de seguridad 3, que ya lo explicábamos en la nota en qué consiste este nivel, pero que solo 3 funcionan. Entonces aquí hay un reto muy importante, sobre todo pensando en que no se conviertan, como son laboratorios que requieren una infraestructura cara y el mantenimiento también es caro, pues claro, que no se investigación es algo muy, muy caro. Se requieren recursos, hemos dicho aquí que algo muy importante para cualquier país es tener recursos suficientes para la investigación. Y hemos visto, Karen, que hay enfermedades que se dejan pasar porque son endémicas, como el virus del ébola, que aunque es muy grave, se ha estudiado desde luego, pero no como el SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se trata de una pandemia, pero en cualquier momento, bueno, esto puede saltar. Entonces, cualquier virus emergente es importante tenerlo bajo control, estudiarlo y generar. Y por eso es importante impulsar vacunas. Una vez más la investigación para generar vacunas, tratamientos, también fármacos, ¿no?, de este nivel biológico. Y déjenme decirles que tuvimos la oportunidad de ingresar al laboratorio, ya lo vieron, ya vieron las instalaciones, pero una vez que esté funcionando, que se acepte ya con todas las medidas que se utilizan en estos laboratorios de biología nivel 3 en Canadá, que es uno de los, líderes base de la OMS, una vez que entre en funcionamiento va a ser muy difícil que logremos entrar. Sí. Claro, porque son laboratorios que protegen de estos agentes que pueden ser mortales para la humanidad y que entonces tienen medidas completamente controladas para que, ya sea a través de la ropa o a través del aire o a través de los zapatos, no salga nada de este tipo de construcciones, ¿no? Y es importante conocerlo, ver cómo van a estar, cómo va a tener también como sus distintas áreas, sus congeladores, y ojalá se mantenga y ojalá permita hacer investigación más adelante y perdure larga vida este laboratorio, por favor. Ojalá que sí, Karen, y de verdad qué bien que has tenido la oportunidad de ir, de grabar, de conocerlo y saber, bueno, cuáles son los objetivos que tiene. ¿Cómo ves, Rafa? Fascinante, qué bueno que existan estos lugares, y dice Karen, cerrados para que no salgan las bacterias, pero tampoco para que no se contaminen y muten, que es lo que subrayaba hace ratito, esto que es una endemia, después una epidemia y termina como pandemia. Ya vimos cómo funciona, sabemos, la estamos viviendo todavía. Qué bueno que existan estos laboratorios y ojalá pronto ya haya una respuesta más inmediata a cualquier amenaza que pueda surgir desde un virus. Gracias, Karen. Y como es costumbre, los cronistas del Renacimiento Mexicano nos invitan a recorrer la República Mexicana. En esta ocasión visitamos la ciudad de Durango, en el estado del mismo nombre. Durango, Durango. Hola amigos de Canal 22, yo soy Javier Guerrero Romero, cronista vitalicio de la ciudad de Durango. Es para mí un placer poder presentar esta noche con ustedes el libro guía de la ciudad de Durango. La ciudad de Durango, una de las ciudades más emblemáticas del norte de México, que es una verdadera joya para descubrir. El libro guía señala los 101 lugares imperdibles para visitar en la ciudad de Durango, en sus cercanías y en sus alrededores. Desde las quebradas, desde la sierra, con toda su profunda vegetación, hasta los llanos y el semidesierto. El Valle del Guadiana, en el que se sienta la ciudad de Durango, en sus cercanías, tiene una zona de estepas muy grande que desde los años 50 del siglo pasado, del siglo XX,
se convirtió de alguna manera en la meca del cine del oeste, y eso hizo que la ciudad de Durango fuera reconocida y siga siendo reconocida como la tierra del cine. Visitar Durango, venir a Durango, es enfrentarse y encontrar una gran cantidad de mundos, una gran cantidad de realidades que nos permiten disfrutar plenamente del tiempo, desde visitar el centro histórico de la ciudad, que tiene obras majestuosas como la Catedral metropolitana de la ciudad de Durango, que es una de las 5 principales catedrales que existen en el país, desde conocer palacios como el del Conde de Xúchitl o el Palacio de Zambrano. Más de 700 monumentos históricos conforman el centro histórico, que lo hacen ser uno de los centros históricos más importantes del norte de México. Decirle a la gente que no puede venir a Durango sin conocer, además de su centro histórico, sus parques temáticos del cine, donde realmente se va a vivir una historia de cine, donde la gente va a poder ir a conocer los sets cinematográficos donde se han filmado una gran cantidad de películas del oeste. Durango es hacer un viaje a una tierra de fantasía, donde el cine, donde sus luminarias hicieron su rostro, un punto de encuentro de la identidad y un punto de encuentro de la cultura en México. Por eso los invito a visitar Durango, a tener un encuentro con el pasado en una ciudad tranquila, en una ciudad colonial, en una ciudad sobria, de una arquitectura maravillosa. Durango es una tierra de cantera con alma de hierro y corazón de plata que te está esperando. Durango, Durango. La oscuridad, lo siniestro, las fuerzas de la naturaleza que se rebelan contra la razón humana. Gótico es por eso lo tenebroso. El Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, el gótico en México, Instituto Cultural Helénico. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora no debe transmitir ningún contenido que promueva cualquier discriminación o que atente contra la dignidad humana. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Se ha preguntado si los museos nos provocan, además de conocimiento, bienestar. Elena González. Por supuesto, se puede medir y además es un bienestar que tiene que ver no solo con lo que sabemos, sino con lo que sentimos. Los esperamos aquí en Debate 22 después del noticiero. Hoy, 21 horas. Esta noche en Rincón Nippon, Miri Murasaki nos habla sobre la leyenda detrás de la festividad de las estrellas. Konnichiwa amigos, soy Miri Murasaki, bienvenidos a Rincón Nippon. Hoy quiero compartir con ustedes sobre una festividad muy famosa en Japón llamada Tanabata. Tanabata es también llamada la festividad de las estrellas. Se celebra en el 7º día del 7º mes. Esta tradición centenaria surge a partir de una leyenda muy famosa de amor en Japón, al estilo Romeo y Julieta. La leyenda cuenta la historia de la princesa Orihime, que era una tejedora y se enamora de Hikoboshi, cuidador de rebaños. El amor entre ellos era tan grande que poco a poco comenzaron a descuidar cada uno sus tareas, lo cual molestó bastante a su padre, que siendo el rey celestial, como castigo los separó y puso a cada uno en un extremo del río Amanogawa. Orihime rogó a su padre que le permitiera ver a su esposo una vez más, quien, conmovido por sus lágrimas, accedió a que los amantes se vieran el 7º día del 7º mes, solo si Orihime terminaba su trabajo a tiempo. Pero la primera vez que intentaron verse, se dieron cuenta de que era imposible cruzar el río. Orihime lloró tanto que unas grullas vinieron en su ayuda para hacer un puente con sus alas y así poder cruzar el río y ayudar a los enamorados a su encuentro.
Las grullas prometieron volver todos los años para ayudarles, siempre y cuando no estuviera lloviendo. Cuenta la leyenda que si llegara a llover, los amantes tendrían que esperar hasta el siguiente año para volverse a ver. Hoy en día en Japón, la gente suele celebrar este día escribiendo sus deseos en pequeñas tiras de papel llamadas tansaku. Estos deseos se cuelgan en ramas de bambú o árboles hechos de papel. Pero esta costumbre es diferente en muchas zonas de Japón. Este es el mes de Tanabata. ¿Ya tienes tus deseos listos? Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Arigato, Miri. Y cambiamos de tema, se cumplen 150 años del fallecimiento de Benito Juárez. El último día de vida del Benemérito de las Américas transcurrió normalmente. Todavía la tarde del 18 de julio de 1872, recibió en Palacio Nacional al entonces ministro de Relaciones Exteriores, José María Lafragua, y al general Ignacio Alatorre. Su muerte, ese mismo día, fue a causa de una enfermedad coronaria. Por ejemplo, no podemos nosotros hablar de libertad de expresión, de libertad de cultos, sin que hubiera participado Benito Juárez y su generación. Y también, con otro aspecto, debemos nosotros considerar la construcción que hemos hecho nosotros de don Benito. Benito Juárez ha tenido esa función también de servir de símbolo, de imagen, de referente. A 150 años de su deceso, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México organiza una jornada conmemorativa con 2 foros titulados La muerte de un hombre y el nacimiento de un símbolo, el lunes 18 y martes 19 de junio. Lo que menos sabemos de don Benito es el contexto en el que desarrolla su obra política. Y eso ha generado también muchas críticas. Si nosotros nos ponemos a ver cuál es el discurso de los antagonistas de Benito Juárez, se le llama, por ejemplo, que era pro-llanos. Se le acusa en algunas ocasiones de que siendo indígena atacó a los indígenas. Hombre y símbolo, define la perspectiva que tenemos de Benito Juárez, sugiere Raúl González, figura que evoluciona con la misma construcción del discurso histórico. La idea que se tiene de Benito Juárez no ha sido inmutable en el tiempo. Va construyéndose conforme se va necesitando aspectos del individuo. Vean, por ejemplo, me refería yo al niño pastorcito que abandona su pueblo natal, se dirige a Oaxaca por el deseo de estudiar, lo cual es cierto. Ese aspecto del símbolo se magnifica en determinada parte de nuestra vida. El foro Benito Juárez, el hombre, permanece en el canal de YouTube y perfil de Facebook del INERM, a través de los cuales también se podrá disfrutar en vivo del segundo foro titulado Benito Juárez, el símbolo, el martes 19 de julio a las 5 de la tarde. También se realiza de manera presencial en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Noticias 22, Víctor Gaspar. Mañana el doctor Javier García Diego también nos va a hablar Rafa, del Benemérito de las Américas. Continuaremos con esta efeméride por los 150 años de su partida. Sí. Además, hay un concierto que ya también les tendremos los pormenores. Se está presentando en estos momentos la información y mañana todo aquí en Noticias 22. Por lo pronto nos despedimos con música, como es costumbre, hoy recordando a un gran compositor del barroco, uno de los rivales de George Frederick Handel, entre muchos otros, que a pesar de su prolífica obra, él fue uno de los grandes impulsores de la ópera napolitana, pues falleció en la más absoluta pobreza, y nos referimos a Giovanni Bononcini, de familia de músicos. Su hermano también era un músico muy prolífico. Y Laura, ¿te parece si lo recordamos esta noche? Un día como hoy de 1670 nace este compositor, vamos a recordarlo.